¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Mucho calor, ¿Mucho calor acá? Acá lo contrario, mucho frío. ya me imagino. Ya ahí con la nieve en los talones estamos. Muy bien. Cuéntame. Bueno, le cuento más lo que le conté un poquito por Twitter, que soy en realidad licenciado en comunicación y hago críticas de cine y bueno, análisis. Empecé haciendo hilos, tengo una página de cine específica y después una de psicología y cine para abordar un poco los temas de cine a través de la psicología. Y bueno, ahora eh, vi la temporada, ya era fan de la serie antes, pero vi la temporada 4 y como que quise primero tener una entrevista con usted para preguntar y sacar un poco de ideas y ya estoy Ujú. pensando en armar lo que es un especial eh, y hablar un poco de lo que en realidad las preguntas van a ser varias, la idea era hacer algo un poco distendido y también algo que me gustó mucho y que es lo que más me gustó de la serie, que es lo que una de las preguntas más importantes, no sé si preguntan sí, pero como que va a determinar uno de los temas más importantes, que es cómo la serie a mí, además de entretenerme, quizás me enseñó lo que es la historia española y también me mostró cómo cambia la sociedad, cómo está plasmado eso en la serie y cómo es un objeto de estudio constante la serie. O sea, yo no solo la veía para divertirme, sino para aprender y para nutrirme con el mensaje que transmitía. Ujú. Encantado. Pues tú ve preguntando y yo te voy contestando. Perfecto, genial. La primera pregunta, que es la clásica, diríamos, ¿cómo surge la idea de la serie y cuáles son las referencias e influencias que tomaron? Vamos a ver, la serie surge por dos conceptos. Uno, yo trabajaba mucho con mi hermano y hace 19 años o así nos vimos obligados a dedicarnos cada uno a nuestras cosas, ¿no? Él estaba en programas de televisión, programas que estaban muy bien, y yo estaba moviendo series de los dos, ¿no? Y resultó que llegó un momento en el que no podía mover nada que me gustara. Es decir, todo lo que me pedían eh, me obligaba a escribir un tipo de cosas que a mí no me gustaba escribir. Entonces le llamé, quedamos a tomar una cerveza a mi hermano Pablo y, y le dije, oye, vamos a escribir una serie por el mero hecho de escribirla, no por venderla, por no perder nuestro seña de identidad, nuestra manera de trabajar juntos, nuestra manera de escribir, cómo somos. Y, y entonces empezamos a tener ideas, pero la idea era la serie que nos gustara ver, aunque no la vendiéramos. Y fuimos rápidamente, la primera decisión fue que fuera de género fantástico, de ciencia ficción. Mi hermano dijo de viajes por el tiempo y yo recuerdo que le dije, perfecto, porque esa no la vamos a vender ni de coña, ¿no? Hace 20 años, además, menos. Aún, ahora se han puesto más de moda, pero hace 20 años era. Y, y dijo, no, bueno, pero la metemos en un ministerio con funcionarios tipo cine de Berlanga y es popular. Ese fue el origen. Luego, a partir de ahí, cada uno nos fuimos a nuestras casas y la serie se quedó en lo que anotamos esa tarde tomando una cerveza, es decir, en dos paginitas. Y con el paso de los años, en el 2012 hacemos Isabel, la serie de la Reina de España. La creo yo, le llamo para escribirla conmigo, pero él ya está diagnosticado de una enfermedad mortal, que es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y nos vamos de Isabel porque las condiciones eh, éticas para mí de lo que es el oficio de periodista, de guionista, no son las correctas. Y mi hermano ahí me dice, oye, ¿te acuerdas de aquella serie que pensamos? Pues antes de irme me gustaría ver si somos capaces de sacarla adelante. Estuvimos 6, 7 meses escribiendo, él ya cada vez más débil, y con 2 capítulos y una idea de Biblia, pero sobre todo con el primero, lo llevé a Televisión Española y les encantó.
Y a partir de ahí vino un proceso muy curioso, ¿no? Que fue que como lo más difícil de este negocio, que una cadena te compre un proyecto, se consigue de inmediato, Sí, pero producirlo no. Porque queríamos producirla con nuestras condiciones. Es decir, él ya no podía, pero que al quedar yo solo, digamos, sano, que yo ejerciera de productor ejecutivo, de showrunner, y empezamos a buscar un socio, un partner para producirla, porque nosotros éramos una productora pequeñita de ideas, ¿no? Solamente de gestación de ideas. Y nadie quería estar con nosotros. O sea, nadie quería estar en una serie que ya estaba vendida. Y yo no me lo podía creer, porque la condición era que no existiese showrunner e incluso apartarme de la serie. sí. Eh, y yo veía que pasaba el tiempo que mi hermano se me iba. Y ya le dije, oye, vamos a ceder. Y me acuerdo que mi hermano Pablo me dijo, no, 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 no. Bueno, me dijo, no me lo dijo él porque ya no podía hablar. Me lo Sí. decía por una máquina, ¿no? Me decía, no, esta serie o se hace bien o no se hace. Entonces yo pensé, si mi hermano, que no la va a ver, que no le va a dar tiempo a verla, se niega, yo me niego. Y al final encontramos, al cabo de un año, un partner económico y pudimos montar la serie. Y ese es un poco el proceso de cómo surge la serie y de cómo se hace. Perfecto, genial. Bueno, acá creo que llegó 2015, no, 2016, Sí, no, 2017 incluso la pude ver yo. Imagínense, creo que usted la estrenaron en 2014, ¿o no? 2014, sí. 2014. Yo recién acá, 2017, con el auge de lo que era Netflix y todas las series a través de streaming, porque si no era imposible. Eh, bueno, ya respecto a lo que es la serie en sí, una pregunta que es algo que también me gustó, es si hay una intención en la elección de los personajes protagonistas, los personajes que forman el ministerio, en la personalidad de cada uno, y por qué la elección de que cada uno venga de determinado tiempo. Eh, los personajes son los que quisimos hacer. En ese sentido, Televisión Española nos dio una libertad absoluta porque le gustaba el proyecto, ¿no? Estaban hechos desde el principio y los personajes que sean de distinta época ayudan a que cuando un tipo del siglo XXI, una estudiante del siglo XIX y un soldado del siglo XVII, cuando van a un siglo que no es de ninguno de los tres, genera tres reacciones distintas a lo que no es su época. Y ahí es donde se genera el sentido del humor o de la ironía de la serie, Sí, en la confrontación cultural temporal, ¿no? Entonces, eso era clave para generar un humor de situación. Y luego la elección de los tres era porque los tres representaban lo que aquí se llama las dos Españas. Es una España tradicional, reaccionaria, honor o patria, muerte o rey, que es Alonso de Entre Ríos, y la España moderna, que nunca ha sido muy feliz, representada en una de las primeras mujeres que querían estudiar en la universidad y que se tenían hasta que vestir de hombres para sí, poder ir. Y le añadimos una tercera España, que es la de Julián, luego la de Pacino, que es la España que le importa una mierda la lucha de las dos Españas. Es decir, es una tercera España que lo que quiere es que no le mareen la cabeza, tomarse una caña y construir un poco hacia el futuro, ¿no? Entonces, la idea de colocar tres personajes tan diferentes, de tres Españas tan contrapuestas, remando la misma barca, quería ser un concepto de superación de los problemas de este país siempre, ¿no? Que se ven muy, muy reflejados en el cuadro de Goya de Lucha a garrotazos, ¿no? sí, sí, La idea de que en España siempre estamos en guerra civil con nosotros mismos. Siempre estamos despreciando al contrario. Siempre huimos del diálogo, ¿no? Ahí está cercano la guerra civil, pero es que la guerra civil empieza cuando la guerra de la independencia con Fernando VII huye de España, se le gana a Napoleón la guerra y se constituye la Constitución de Cádiz y se permite la vuelta del rey y a partir de ahí hay una España reaccionaria
que considera este país como un cortijo, como algo propio, que impide la evolución moderna de un país eh, que lo tiene todo Sí, para poder ser un país moderno en Europa, ¿no? Porque además España podría ser muy grande porque reúne el nexo en común de la cultura latina, de la cultura europea y de la cultura árabe. sí, Entonces yo creo que es un país que es muy rico culturalmente y filosóficamente eh, y que sin embargo ha habido una España que ha arrasado con todas las demás siempre que ha podido, ¿no? Entonces el Ministerio del Tiempo quería hacer una visión optimista de que es posible una tercera España en la cual no haya dos bandos eh, en pugna y que mire con respeto su propia historia, valorando las veces que fue un gran país y asumiendo que hay veces que este país tiene historias pues no tan optimistas ni tan positivas, ¿no? Es decir, pero no convertir la historia en un campo de batalla ideológico de ahora mismo. sí, perfecto. Recién me nombrabas a Amelia y Uh-huh. en base a eso hacer una pregunta, no solo por Amelia, sino por Irene Angustias, eh, sobre la importancia de los personajes femeninos del Ministerio del Tiempo. Eh, ¿Estaba pensado eso? Sí, sí nuestros personajes femeninos siempre han sido fuertes. De hecho, Isabel era un personaje femenino como lo fue ella en la historia, fuerte. Y, y siempre hemos creído que la mirada femenina había sido muy despreciada. Y estábamos cansados de que los personajes femeninos siempre tuvieran vida en relación a un hombre. Eh, yo creo que en ese sentido los personajes del ministerio son el culmen, la cúspide de nuestro concepto de personaje femenino, ¿no? Yo hice una serie en catalán para TV3, para el canal de la televisión catalana, que se llamaba Infidels, Infieles, que eran 5 amigas, y yo, junto con Isabel y el Ministerio del Tiempo, es la serie de la que soy más orgulloso, porque me permitió hacer una serie femenina protagonizada por mujeres, ¿no? Sí, Eh, y yo creo si el mundo hubiera tenido desde hace siglos más peso de las mujeres, y si a día de hoy nos gobernaran más mujeres, el mundo sería un sitio mejor. sí, sin dudas. Eh, También en base a esa pregunta, bueno, la chica psicóloga que trabaja conmigo en Psicología y Cine, que es la página de psicología, Uh -huh. también muy fanática de la serie, me dice, ¿podés preguntarle qué es lo que básicamente es lo que usted me respondió ahora, en realidad, con quizá un poco más, que es qué le motivó a brindarle a las mujeres la posición de ser ellas quien cuestionen sus derechos, sacarla del lugar de secretarias, que generalmente se ve mucho en las series. Sí. En la serie como en el Ministerio del Tiempo como que se ve este posicionamiento y creo que nuestro capítulo favorito es el capítulo Cambio de Tiempo, en donde se muestra Sí. la importancia de ese cambio. Sí, sí, además, Cambio de Tiempo incluso plantea cómo Julián y Alonso en en el presente distópico tienen lo que tanto querían, ser padres, ser padre y volver con la mujer que murió, ¿no? Y sin Sí, embargo, no son las mismas. Y planteamos la crítica de cómo somos capaces de mirar para otro sitio con tal de convencernos de que somos felices en ese tipo de relaciones en las cuales la mujer ocupa un papel, digamos, más de servicio, más sumiso, ¿no? sí, Y ahí rompe en ese capítulo a Amelia, rompiendo todo, ¿no? Rompiendo, siendo ella la que se sacrifica, va al pasado e intenta cambiarlo. Eh, yo es que no lo sé explicar, pero es que yo no veo el mundo de otra manera. Sí, sí, entiendo. yo sé que por educación los que nos han educado como chicos en colegios, que además yo soy mayor, yo tengo 62 años Sí, y hasta que no tuve 16 no compartí aula con una mujer, con niñas. Es decir, yo toda mi educación fue en un colegio de curas, solo chicos. sí, Pero mis mejores amigas, la gente con la que yo podía hablar eran chicas, siempre desde niño. Y, y no puedo entender un mundo de otra manera y me parece increíble que a día de hoy todavía
haya gente que niegue esa igualdad de la que queda muchísimo por conseguir, que niegue incluso la violencia de género, a mí me parece terrible, ¿no? Porque yo creo que además la violencia de género ha existido siempre, pero en un mundo como el actual, su pervivencia, incluso su crecimiento, se basa en que el hombre no es capaz de asumir su debilidad. Sí, sí, claro. Y cuando uno asume su debilidad es cuando empieza a ser alguien fuerte, en mi opinión. Y claro, es decir, es tan evidente que insisto, por ejemplo, hablando de arte, Sí, si tú ves una gran diferencia en el arte de los años 80, en Nueva York, incluso en el mundo, es que empiezan a aparecer artistas mujeres. sí. Y la gran aportación de ese final del siglo XX es la mirada femenina. Y yo me preguntaba, joder, si hubiéramos podido tenerla antes. Sí, yo creo que en el Es resto decir, de la historia pudimos incluso conocer solo 2 o 3 artistas mujeres y es algo muy, sí, no, diríamos, no, hombre, evidentemente ahí me dicen, hay poco protagonismo histórico femenino, pero es que la historia no te da protagonistas femeninas al mismo nivel que masculinas. ¿Cómo lo pudimos equilibrar? Con unos personajes protagonistas como Irene, como, como Amelia, como Lola Mendieta, sí. en todos sus desarrollos, que son mujeres importantes, ¿no? Y mujeres que están ahí y que tienen un peso específico muy grande. Le estaba diciendo que ese mensaje de mujeres importantes en la historia y tratar Ujú. de marcarlo, como que me ayudó mucho y me gustó mucho, porque ves muchas series ahora, diríamos, comerciales, que tratan de tirar el mensaje, diríamos, todo, te lo largan el mensaje fácil, el mensaje de Han eso, comercializado el concepto. eso mismo, y esta serie no, o sea, es como que quizás te muestra los personajes femeninos y te da argumentos para entender esos cambios. Caso Sí. capítulo cambio de tiempo, que te muestra esos cambios y esa idea de la serie. No solo en lo que es personajes femeninos, sino ese capítulo tiene un montón de ideas eh, justificando lo que son los cambios en la sociedad. A mí además, el personaje de Irene, el hecho de que sea lesbiana, de que huyera de su presente, que no se la admitía, eso. Sí, Eh, pero que al mismo tiempo no se hace especial hincapié en su opción sexual. sí, Es eso porque es eso, como a uno le gustan las mujeres, a otro le gustan los hombres, pero también eso ha sido un reconocimiento muy grande aquí en España. De hecho, el año del Día Mundial LGTB, el discurso lo dio la actriz que hace de Irene, sí, Cayetana Guillencuero, sí. ¿no? Es decir, ha sido, digamos, se ha convertido en un icono LGTB muy importante y estoy muy orgulloso, ¿no? Porque creo que hemos normalizado el hecho de que cualquiera puede tener una opción sexual sin tener que hablar de ese tema cuando es protagonista de una serie. Sí, eso es. Porque son Mm, normales, como nosotros, y son normales, no puedes hacer hincapié en eso, ¿no? Y sí, eso también para mí ha sido un triunfo de la serie. sí, sin duda. Bueno, ya un poco, quizás siguiendo con el tema, lo que le había dicho que me gustaba mucho, es la serie como objeto de estudio y objeto de cambio, un mensaje que te cambia. ¿Ustedes pensaron que iba a causar eso en el público, en el espectador? Incluso he visto quizás muchas críticas a lo largo del tiempo con el título, no es otra serie sobre viajes en el tiempo, no es la serie de viaje en el tiempo, no es la Doctor Who, por ejemplo, sino que es algo No. más. Hombre, Doctor Who, Pablo y yo éramos, y yo soy un seguidor de la serie, y es esencial su existencia, ¿no? Sí, Pero es una serie más naif que el Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo es una serie que habla de política, que habla... Doctor Who es una serie muy ética, y me parece un modelo, pero nosotros hablamos de la... En el Ministerio del Tiempo se habla mucho de la pérdida, sí, o sea, del tiempo, del paso del tiempo como pérdida, ¿no? De seres queridos, de viajar hacia atrás y ver que tienes que salvar a alguien muy importante y no a tu abuelo, ¿no? O a alguien que tú quieres.
Mi hermano definía esto como algo muy amargo, ¿no? Porque aunque las misiones se consiguieran salvar, iban haciendo mella en los protagonistas, Sí, que es lo que ha desembocado en el final de la cuarta temporada, ¿no? En ese final explosivo que es que tú puedes ir al año 23 a ver a Esther Williams y sus nadadoras que parecían sirenas en las películas estas de chicas en la piscina, sí, pero cuando tú te vuelves al 2020 están muertas. sí, Están muertas ellas, está muerto Lope, está muerta la mujer Alonso. Es decir, esa sensación de vacío, de que tú has viajado y sigues viviendo, es un poco como el barón de Munchausen, cuando al final decide envejecer porque se le muere toda la gente querida, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ese concepto más adulto es muy importante. Luego, que si queríamos o pretendíamos eso, no, porque nosotros solo queríamos hacer lo que queríamos hacer y dar nuestra visión de España, del mundo y de las emociones, ¿no? Y tampoco esperábamos que fuera una serie utilizada en planes de estudio ni aparecer en los libros de historia o de literatura, como estamos apareciendo. No queríamos ser didácticos. Lo que pasa es que somos historiadores y siempre queríamos documentar rigurosamente la parte histórica, ¿no? Sí, Pero evidentemente es un orgullo, ¿no? Que hayamos conseguido eso. Y probablemente esa es la clave del público que tenemos y del éxito de la serie. Eso quiere decir que también es una serie que jamás puede ganar en audiencia, en emisión directa, a cualquier otra cosa que echen de unos famosos en una isla o de un reality o de un... Jamás va a poder ganar ese día, pero a lo largo del año la gente que ve el capítulo, que pierde ese día, es mucho mayor sí, público que el producto que nos ganó aquel día. No sé si me entiendes sí, bien. sí, sí, te entiendo Y ese, perfectamente. y es ese público tan especial, tan crítico y que estaba esperando una serie así y no aparecía por ninguna parte. Y mi mayor sorpresa ha sido, fíjate, no ya el impacto en España, sino el impacto profesional en todo el mundo que ha generado esta serie. Sí, Porque si tú piensas, esta serie surge en una época en la que no había series de viajes por el tiempo y en medio año hay veintitantas sí, series de viajes por el tiempo. Es curioso. Con algún problema de plagio, incluso americano, con algún... Y a nivel, digamos, de espectadores, esta serie tiene un club de ministéricos argentinos, otro de ministéricos franceses. Eh, es muy llamativo, ¿no? Sobre todo en Argentina, sobre todo Argentina, México, Brasil, Uruguay, el nivel de seguidores de la serie, a nivel de impacto mundial, es sorprendente. O sea, sí, vamos a ver, no es La Casa de Papel, porque La Casa de Papel va a un público adolescente y evidentemente ese es el gran boom industrial, ¿no? A día de hoy. sí, Pero a nivel de prestigio, de impacto universal, el Ministerio del Tiempo es algo de lo que sentirse muy orgulloso, porque se estudia en universidades de fuera. Eh, en Netflix yo estaba leyendo tweets en inglés, en francés, en alemán, en brasileño, bueno, en portugués, perdón. Entonces, claro, quiero decir que todo eso no te lo puedes esperar, pero si ocurre es que algo has hecho bien. sí, sin duda. Sí, la verdad que algo hecho muy bien. Incluso cuando tienes gente que a partir de ahí te odia o te insulta o te dice que eres un comunista de mierda y otro te dice que eres un fascista de mierda, también te ayudan a entender que lo has hecho muy bien. Sí, cuando te insultan de los dos lados. Sí. Y cuando incluso tienes haters, te das cuenta de que ese es el impuesto que tienes que pagar por el éxito. Sí, sin duda. Un poco también relacionado con ese tema, la elección del lema, el tiempo es lo que es. Es Eh, el que es. El, que es. el El tiempo es el tiempo que es es, el que es. perdón, perdón, perdón. No, no, Eh, tranquilo. Eso es de Pablo. Eso es sí, de Pablo y es una visión, ¿cómo te diría? Filosófica muy de la España escéptica, de hazaña, de un poco machadiana, un poco la idea de que, bueno, antes había cosas malas, pero mejor no cambiarlas, porque lo mismo acabamos peor. No sé si me explico. Es sí, una especie de, más que de escepticismo, de senequismo, de Séneca.
Sí, de pausa. De decir, sigamos para adelante con lo que hay, pero es lo que hay. No nos inventemos otra cosa, porque si nos inventamos otra cosa nos mentimos. Y si la cambiamos, puede derivar en algo peor, no necesariamente en algo mejor. Entonces el concepto del tiempo es el que es el lema por el cual no se puede, se supone, cambiar la historia del pasado. creo que en la temporada 4 se juega un poco con eso en el capítulo de Pacino, queriendo buscar Sí, recuperar a Lola. Y ya después, en el último capítulo, con lo que es la distopía, ahí intentando cambiar un poco. sí, sin duda. Eh, yo creo que por eso esta cuarta temporada cierra todo el ciclo del ministerio, ¿no? En el sentido, primero, de que sí has cambiado la historia. Los pequeños detalles de la historia son tan importantes como los grandes detalles de la historia. Igual que es tan importante un general o un rey como los que pasaban hambre por culpa del general o del rey. Sí, Eso ha marcado la historia igual. sí, Entonces, la idea de que la puta mariposa somos nosotros viajando por el tiempo y con esos pequeños cambios que van derivando al final en que se te escape la anacronópeta al futuro y te cambie todo el pasado, sí, bueno, ha sido una opción final simbolizada en el rescate de la mujer de Julián, que para mí yo quería cerrar el ciclo entre la primera temporada y esta, porque no puedes estar contando lo mismo de los personajes sí, continuamente, tienes que cerrar su historia. Y también porque como nunca he sabido si iba a renovar o no, tú piensas que entre la tercera y la cuarta temporada han sí, pasado 2 años y 7 meses. Entonces decidí que si luego me llaman porque quieren más, pues ya hablamos, no sé si habrá más o no, pero esta historia la acabo yo, que soy el que la he creado con mi hermano, y la acabo yo, no me la acaba otro. No sé si sí, me sí, explico. entiendo. Ahora sí, ahora sí hay que contar otra cosa, pues habrá que contar otra historia. Pero el creador de una serie, como un novelista o como un pintor, tiene que saber cuándo empieza el cuadro y cuándo está acabado. Tiene que Sí, saber cuándo empieza la novela y cuándo está acabada. Y en televisión muchas veces, por intereses industriales, que yo comprendo, se alargan mucho las series o se dan o se las dota de una inseguridad que tú no sabes si vas a seguir o no, y haces un final como a medias, camuflado en capítulos muy importantes, porque fíjate que el final de la primera temporada es el de la residencia de estudiantes sí, con Lorca, sí, sí, el de la segunda es el de Felipe II, de Cambio de Tiempo, y el tercero es el de Chicho y el homenaje a Tim Powers con las puertas de Anubis en la tercera sí, temporada. Es decir, son capítulos muy potentes, pero en la última escena me quedaba como diciendo, pero no es final. sí, No es un capítulo diseñado para ser el final de una historia. Y yo creo que por primera vez hemos hecho un capítulo que es el final de una historia. ¿Hay otras historias? Sí. ¿A alguien les interesa seguir contándolas? Pues que me llamen por teléfono. Pero yo como autor necesitaba cerrar una historia. Porque si no sí, estaba engañando a los primeros, a los personajes. Estaría traicionando a los personajes. Y traicionando a los personajes, estoy traicionando al espectador. Entonces, por eso toda esa suma de cositas me llevó a hacer este último capítulo. sí. Y es un gran cierre incluso. Eh, Gracias. Después, algo también muy presente en la serie es los próceres, artistas y demás que han pasado a la historia. Si usted cree que está desvalorizada la historia, si no están valorados como tal esos artistas. Quizás sea un poco en Lorca, que sí pasó a la eternidad, y está muy explícito en el capítulo cuando viaja con Julián y él dice, bueno, Hay una gané cámara. yo, pero quizás hay otros grandes próceres, como por ejemplo Clara Campoamor, el capítulo Sí. de Salvador con Emilio Herrera, puede ser. Eh, No. si usted cree eso, que hay algunos que no están valorados y que gracias al ministerio, a la serie, se les pudo dar esa voz. Yo creo que es uno de nuestros grandes logros, ¿no? Es decir, y de hecho yo creo que hay mucha gente que cuando lea o vea de Lope de Vega va a tener la cara de nuestro actor.
o cuando piense en Lorca va a tener la cara de nuestro actor. Sí, Es decir, hemos llegado a un punto en el que de repente hemos logrado identificar a, a esos grandes personajes con personas de carne y hueso que han sido nuestros actores, que han hecho un trabajo maravilloso y que les han dado... Yo creo que hay gente que sí, que está muy valorada. Por ejemplo, Felipe II está sí, muy valorado y con razón, porque fue un rey, probablemente el rey más importante de este país, como Isabel, con sus lados oscuros y sus lados luminosos, ¿no? Pero sí, evidentemente todo aquello que tiene que ver con la ciencia y todo lo que ocurre en España, insisto, desde el siglo XIX, finales del XVIII, XIX, tiende a que los personajes que no piensan como piensa el poder, o personajes, tú piensas que nuestros grandes pintores son probablemente Velázquez, Goya y Picasso. sí, Goya y Picasso mueren en el exilio, sí, o se van al exilio. Es decir, el exilio es una marca en gran parte de nuestros personajes históricos importantes. Pensadores como Jovellanos, demócratas como Torrijos, o son ejecutados o tienen que huir de este país, ¿no? Y muchas veces se ha ocultado la historia de este país. Es decir, aquí hay libros de texto en los que todavía dice que Lorca murió en 1936, pero parece que murió de una gripe, sí, no de que lo ejecutaron. Es decir, hay como una especie de ocultamiento de ese tipo de situaciones. Y de hecho, igual que decías tú antes que el concepto de igualdad de la mujer ahora mismo se ha comercializado, sí, tú ahora ves que de repente es el aniversario de Miguel Hernández, que murió en una cárcel en la posguerra, vamos, de enfermedad porque les tenían como animales en las cárceles, o de Machado, que murió en el exilio de pena y de tristeza. Ves como herederos de aquel franquismo hablan de Machado y Hernández como grandes poetas españoles, pero no reconocen la culpa de esa España que ha hecho posible que grandes joyas nuestras, grandes valores nuestros se hayan tenido que ir. sí, Y de hecho, si tú analizas la España actual, sin necesidad de grandes nombres, los científicos, los universitarios, muchos están teniendo que salir de España para poder seguir su carrera sí, profesional. sí. Yo creo que eso es una reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? Sí, yo creo que me sentí identificado porque estudia mucho lo que es Borges, su vida y sus obras, y en Sí. el concepto de excentricidad del genio y el precio que les hace, la sociedad le hace pagar de, como dijiste vos, quizás morir en el olvido, en el exilio, para después pasar a la eternidad como Picasso, pero lo sentí muy Uh identificado y -huh. muy presente en la serie ese tema, y justo estar estudiándolo como que Borges quizá le pasó lo mismo. Eh, Era escritor, poeta y sus últimos años, bastante tiempo de su vida fue ciego, por ejemplo, eh, y él siempre decía que no fue feliz, pero que bueno, que era el precio que le había pagado para que la gente pueda conocer sus obras. Yo soy un gran amante de la obra de Borges eh, y uno de los artículos más bonitos que se han hecho en el Ministerio, intenta buscarlo por Google, Sí, es uno que se relaciona al Ministerio del Tiempo con Borges. lo voy a buscar. Sí, Mira, yo míralo. lo noté muy presente en lo que es. O sea, Sí. incluso se le iba a preguntar si era una de sus influencias o... No, vamos a ver, hay influencias que tú te pones, como Tim Powers, el Ministerio de las Puertas de Anubis, como Time After Time, cine. Nuestros en televisión hubo una gran influencia que era Life on Mars de la BBC. Sí, 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 ubico. Eh, de literatura, La Patrulla del Tiempo, Asimov, pero sobre todo Tim Powers, Las Puertas de Anubis. Lo que pasa es que, claro, mi hermano y yo, digamos, eh, pues nos hemos leído todo Borges, todo Cortázar, todo. Entonces, eso no son influencias, pero lo llevas dentro. No sé si me Sí, explico. O sea, te van sí, formando marcando. una manera, cuando tú lees a unos novelistas o te van conformando, ¿no? Te van llevando a una manera de ver el mundo y al final tienes algo de ellos cuando lo muestras, ¿no?
Sí, 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 lo entiendo. Sí, ya no es influencia, sino es lo que es uno por cómo lo marcó. La Claro, obra, por ejemplo, de Borges. te decía que para mí hay grandes influencias en mi manera de escribir, ¿no? Te lo repito por... Shakespeare, por ejemplo, me ha marcado siempre, ¿no? Sí, Eh, Me ha marcado mucho Borges, eh, Cortázar, me ha marcado mucho García Márquez, Onetti. Es decir, la literatura. Date cuenta que para mí, en mi generación, la literatura en lengua castellana no estaba hecha en España. sí, sí, sí. Entonces, Vargas Llosa, pese a que discrepo profundamente y he tenido oportunidad de trabajar con él y discrepo profundamente de muchas cosas, me parece un escritor impresionante. Pero luego también me ha influido mucho Boris Vian o me ha influido mucho, sobre todo, Crónicas Marcianas de Bradbury, a mí me generó un impacto brutal. Brutal. Y Borges, sobre todo en los relatos cortos, esa sensación de... Hay una serie francesa que te recomiendo que veas, como puedas, Sí, evidentemente, sí. que se llama El Colapso. Ahí la voy a anotar. Es L'Effondrement, porque son 8 episodios Sí, de 20 minutos, son 8 episodios cortitos de 20 minutos de un colapso mundial, rodado en París, rodado en sí, Francia. Y tiene un velo trágico en piezas cortas del sentido, cómo lo casual te lleva al final de todo, que para mí es muy Borges. muy bueno, sí. Míratelo porque tiene algún capítulo que para mí, no todos, pero para mí Sí, hay capítulos que son muy Borges. perfecto. Ya la voy a ver si la consigo por algún lado. Pero fíjate que estamos hablando eh, de Borges, de Shakespeare, es decir, quiero dejar claro que para mí una serie puede hacerse desde esas premisas Sí, y tener un gran público y ser una serie popular, que es lo que es el Ministerio del Tiempo. Eh, es decir, que cuando dicen, oh, esta serie es un plagio de... Esta serie no es un plagio de Doctor Who, ni es un plagio tiene muchas referencias, sí, evidentemente. Pero las referencias que tiene, la mayor parte, quitando Life on Mars, no son de series. sí. Es literatura sobre todo y alguna película, ¿no? Entonces, porque esta serie, si yo... principal, mira, en la primera temporada, todo lo que escribió mi hermano, que escribió 3 capítulos, era su despedida del mundo. Y yo la acabé despidiéndome de él. Y en esta serie hay muchísimo de autobiográfico. Aunque estemos viajando por el tiempo, mi manera de ver los sentimientos, de ser del Atlético de Madrid como seguidor de fútbol, Sí, de ser de Joan Manuel Serrat, que ha sido para mí una especie de padre sentimental siempre, ¿no? Hay mucho de Serrat, del Atleti, de mi vida, de mi esposa, de mis amigos, de mi infancia, y de Pablo ni te cuento. O sí, sea, eso te quiero decir que hay muchísimo de autobiográfico y la gente me dice, bueno, ¿y cómo has colocado eso en una de Viajes por el Tiempo? Por la emoción de los personajes. Yo, claro, cuando digo que esta serie tiene mucho autobiográfico, la gente se ríe, pero es que es así, ¿no? Entonces, esa parte autobiográfica incluye esa formación cultural que desde niño tienes leyendo y que vamos a dar a personajes de este nivel de cultura, ¿no? Y lo increíble es que hay posibilidades con ese nivel de cultura hacer un producto que más allá del dato histórico de quién es Felipe II, de quién es Clara Campoamor, está destilando sin querer un conocimiento cultural generacional de un mundo en el que todos estos personajes que estamos diciendo han sido muy importantes para los que estudiamos y crecimos queriendo ser historiadores, literatos, actores, y eso es muy importante, ¿no? Y por eso yo creo que el Ministerio del Tiempo es una serie cultural más desde el nacimiento que desde la voluntad de serlo.
Sí, Es algo inconsciente. sí, entiendo perfectamente. Eh, y la verdad que, bueno, se nota eso, cuando uno ve la serie, se ve plasmado esa formación, quizás ese amor por la historia también, eh, por retratar a los próceres, y algo que me gusta mucho, como recién dijiste, sus lados, sus luces y sus oscuridades de cada uno de los Mira, próceres. fíjate Cambio de Tiempo, por ejemplo. Sí, Yo acababa de publicar una biografía novelada de Felipe II y le tenía muy documentado. Entonces, le pongo como Felipe II empezó siendo de joven alguien muy romántico, incluso que se oponía a su padre en cosas. sí, El poder le convirtió en alguien capaz de lo peor. sí, Y para él, por ejemplo, lo de la Armada Invencible fue una herida muy grande porque no lo quiso reconocer nunca, pero evidentemente había habido fallos evidentes. Y en cambio de tiempo le convierto en un tirano, sí, pero al final tengo cariño por la persona. Cuando Felipe le dice a Amelia, a cambio, os tengo que pedir un favor, ¿sabéis cómo voy a morir? Dice ella, sí. Dice, y no va a ser agradable. Y el favor que le pide es, él se retira del presente, pero le pide a Amelia va cuando va a morir y le inyecta para que muera sin dolor. sí, Es decir, incluso en ese momento hay una ternura y vemos en el sueño a Felipe II soñar con él de niño, en una actitud muy positiva para Felipe II. Es decir, yo me niego, a mí me dicen, a la serie le falta un gran malo. No, no le falta un gran malo. Es decir, los malos, el principal protagonista, para bien o para mal, es el propio ministerio. sí. Ese es el lado oculto del ministerio de nuestros personajes. Yo no entiendo la vida como blanca o negra, entonces tampoco quiero que haya un malo malo que persiga. No sé si me... Sí, Y a todos los malos malos hay que intentar hacer entender al público por qué son así y que el público decida si son malos o buenos. Pero no decírselo tú. incluso en el capítulo 3 creo, de esta temporada, es el de Felipe también, ¿puede ser? Uh -huh. Cómo se ve quizás su vida de joven, y Alonso, bueno, cuando le preguntan, eh, que le dice, bueno, que sabe que va a tomar un camino que no es el correcto, y cómo se habla mucho, cómo se lo ve de joven. Uh -huh. Sí, sí. Eso me pareció muy interesante, y la relación con ese capítulo, porque incluso vi el capítulo 3 de la temporada 8 de la temporada 4, y después me di el gusto de ver el capítulo 13, Cambio de Tiempo, y bueno, ver un poco de conexiones también. Sí, no, aparte son dos de los capítulos más documentados, Sí, sobre el personaje histórico. sí, son creo que dos de mis favoritos, porque bueno, incluso tiene Lorca también después, Sí. entonces sinceramente me gustó muchísimo. Ahora da un poco como para cerrar, es algo más distendido, algo más personal. Yo tengo un podcast de Spotify Uh en -huh. el que hicimos un planteo ahora, como vos dijiste, se habla en todos lados de viajes en el tiempo, y, y ya en este momento con Dark y con muchísimas series que han salido, como que a todos le interesa el tema, entonces como que quisimos hacer un programa un poco original, que ya lo publicamos, y nos preguntamos a nosotros mismos, con qué personaje histórico nos sentaríamos a tomar un café. Yo le pregunto a usted, qué me diría? ¿Qué personaje, con quién diría, bueno, me voy a sentar a tomar un café, a charlar de un tema que le interese? Uf, complicado, porque hay tantos. O sea, pueden elegir varios, no hay problema. No, no. Hombre, a mí hay personajes históricos que me gustaría conocer, pero que sé lo que me van a decir. Por ejemplo, Goya, ¿no? Yo creo que Velázquez, fíjate, Velázquez es alguien que tiene una parte está muy poco descubierto. Hay pocas luces sobre la vida personal de Velázquez. Y, y luego, no sé, a lo mejor
hazaña, algún político republicano de antes de la guerra civil, ¿no? Sí. Me gustaría hablar con él y avisarle para que no cometieran ciertos errores. Eso le iba a preguntar. También era otra de las preguntas. Si cambiaría algo del pasado. Quizá personal o de la historia española o de lo que usted quiera. Sí, cambiaría. Bueno, personal, yo viajaría por el tiempo cuando hubiera una medicina contra el ELA y se la pudiera dar a mi hermano, Sí, ¿no? En lo histórico, cambiaría algo que cambió este país por completo. Eh, Probablemente hay dos momentos que son terribles para este país. Uno, la expulsión de los judíos sí, y los musulmanes, pero los judíos estaban implantados en nuestra sociedad, o sea, no eran ni siquiera enemigos de guerra, es decir, no era... eh, y para mí fue una pérdida que paralizó la evolución de este país siglos, siglos. Y el segundo momento de cambio que hubiera cambiado el siglo XIX y el XX es impedir que Fernando VII volviera a este país, después de ganar la guerra a Napoleón. sí, Porque cuando Fernando VII vuelve a este país a guerra ganada, cuando él la regaló España, exilia o ejecuta a todos los que han luchado por este país. Y en segundo lugar, cuando va al Congreso, creo que fue en Viena, para ver la reconstrucción de Europa después de Napoleón, envía un diplomático de mierda, porque no le importa, porque pudiendo ser uno de los principales ganadores de una nueva Europa, porque o sea, España había ganado a Napoleón, a Fernando VII lo que le interesó fue cerrar España sí, para que siguiera siendo su cortijo. No sé si me... ¿no? sí, Entonces, entiende. y además probablemente, sin duda, Fernando VII es el peor rey que ha tenido este país. Por eso le dediqué el capítulo 7, Sí, con diferencia. Es decir, era un personaje abyecto, traidor, era verdaderamente abominable, ¿no? Entonces, a partir de ahí vinieron las guerras carlistas, que son el origen de la guerra civil española forever. Yo creo que impediría que volviera el rey después de... O sea, me hubiera mantenido las Cortes de... Date cuenta que la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz es en sí, las que se basan todas las constituciones libres latinoamericanas e sí, incluso influyen las europeas. Y que la siguiente gran constitución española del año, creo, 1931, anticipa modelos sociales y de libertades que luego se han visto reflejadas en otras constituciones sí, posteriores. Entonces, quiero decir con esto que probablemente poniendo a salvo la Constitución de 1812 y que hubiera sido una España no monárquica, habría cambiado la historia de este país y probablemente este país hubiera sido la primera potencia mundial a finales del XIX en vez de perder las colonias, porque probablemente habría existido un federalismo que hubiera hecho muy diferentes las independencias americanas y que, claro, es que cuando tú estudias que San Martín sí, fue un elemento clave para ganar la gran batalla de Bailén a Napoleón con el ejército español, lo entiendes todo. sí, entiende. Ahí lo entiendes todo, ¿me entiendes? Es decir, porque el militar de aquella época era un militar culto, ilustrado, que son los militares los que traen el concepto de independencia a América, porque en un principio Bolívar adora a Napoleón, pero luego le va a ver cómo se corona y piensa, para esto, y que le corona el Papa, y dice, Dios mío, ¿esto qué ha pasado? Porque para él eso no era el objetivo final de él. Pero todo lo que mueve los movimientos libertadores, y hay batallas en América entre el ejército español y los insurgentes, entonces,
que los generales se conocían de haber combatido juntos en España y que a veces organizaban una cena y el ejército español se retiraba para no combatir, porque entendía que era lógica la libertad de estos países. Es igual que Cuba. Cuba hubo 3 guerras con Cuba. Si a Cuba se le hubiera dado un trato de respeto y de... Probablemente Cuba no se hubiera querido separar de España, no sé si me entiendes. Es decir, claro, entonces todo eso surge de un concepto de monarquía equivocada que tiene su gran eje en Fernando VII. Eso es lo que cambiaría la historia de España. Sí, entiendo. Yo creo que cuando me decías lo de las España, las 2 Españas enfrentándose, acá pasa mucho en Argentina, está pasando, de que Pasa, está pasando, sí. Lo sé. No tira, no todos, hay una pelea constante. Sí, yo hice una serie hice Atrapa a un ladrón con Pablo Sí, la vi, la vi, tuve la posibilidad de... Y es increíble porque en Twitter la mayor parte eran insultos a Pablo, ¿no? Por su postura política. Sí. Y yo decía, la gente es imposible de diferenciar lo que es la obra de lo que es la persona, ¿no? Sí, es decir, no. Y ahí yo ya lo sabía de antes, ¿no? Pero bueno, también es que en eso yo creo que es una herencia nuestra, la que nos hemos dado. Sí. Esa sensación de, si no piensas lo que yo, eres mi enemigo, ¿no? Un gran actor, Pablo, que bueno, en los últimos años ha estado lo han golpeado mucho por su ideología. Como ha pasado con muchos actores también, que caso Darín, Esbaraglia, que se les ve quizá dan su opinión de algún suceso sobre la sociedad argentina y de verdad es como que se les empieza a mirar diferente. Y pasa mucho. Pasa en todos los ámbitos, no solo en lo que es en las artes, el cine, sino con todos. Es así. Y bueno, está esa pelea constante. ¿Te gustó Atrapa a un ladrón? Pude ver poco porque acá, no la he podido ver completa, acá en San Martín, lo que es Mendoza, la pasaron por un canal que retransmite lo que transmite Telefe de Argentina, canal principal. Entonces los horarios eran un poco complicados. Lamentablemente vi una parte del final, así que como que me spoileé, pero me interesó. Quiero verla, pero no la consigo. Así que es medio complicado el tema de acá, porque generalmente las series, bueno, esa serie la transmitían creo que a las 2:30, 1 de la noche acá en el canal este. Y no teníamos Telefe para verlo, así que es como que se complicó por ese tema. Pero sí sabía que, incluso cuando vi que era de usted, le conté a mi novia, que es la chica con la que vemos el Ministerio del Tiempo, y dijimos, bueno, queremos verla también en la serie. Pero bueno, tuvimos ese problema que nos enganchamos con un capítulo y era al final. Después como que dijimos, no, saquémoslo y nos vamos a perder toda la serie. Muy bien. Así que bueno. Y respecto, me había dicho lo de Velázquez, bueno, que se sentaría a tomar un café con Velázquez. Volviendo a algo que se me pasó. Creo que el Ministerio del Tiempo es la única serie que puede poner a Velázquez cantando trap y que le salga bien. Que salga, porque capaz que uno dice, ¿cómo va a poner a cantar a Velázquez cantando trap? No, pero el que entiende el Ministerio del Tiempo se da cuenta que es una escena perfecta, una introducción perfecta a un capítulo. De hecho, nadie dijo que era una falta de respeto. No, por eso. Nadie. Increíble, que tiene humor y que también transmite lo que es quizá el personaje de Velázquez en la serie. Sí, completamente. Lo quería mencionar a eso. Porque me pareció muy, muy interesante. De las cosas que más me gustaron, creo que todos los capítulos de la última temporada me gustaron. Quizá me faltaron, pero bueno, es que uno estaba acostumbrado. Yo creo que como temporada, sí. Vamos a ver. Para mí, los capítulos mejores del Ministerio son el primero, el de la residencia de estudiantes, el del CID, el de cambio de tiempo, el de la vampira del Raval, es decir, los últimos de Filipinas. Hay muchos grandes capítulos. El de Napoleón, que era también de humor. Sí. Pero como temporada, la mejor sin duda es esta. Sí. Porque es cada capítulo bailando
el siguiente, desaparece una cosa que aparece 3 después. Sí, Hemos conseguido momentos icónicos como Lorca Camarón, Life on Mars. Hemos hablado de la historia con personajes como vivos, como Almodóvar, sí, Velázquez, Las Meninas. Yo creo que en Emilio Herrera hemos tratado por fin a un científico como símbolo de lo que es un patriota de verdad ignorado y cuando era un genio. Yo creo que en el sentido narrativo, esta temporada cuarta es la mejor hilada y la más potente. La más sí, potente. Ahora, los capítulos que te he citado probablemente sean bastante difíciles de ganar, ¿me sí, entiendes? Yo con Cambio de Tiempo y el capítulo del Cid y el de Napoleón, yo son 3 de los capítulos que muchas veces pensaré si cómo coño los hemos escrito, ¿me entiendes? Porque me parecen impactantes y digo, esto no he sido yo. sí, Yo no soy capaz de hacer esto, ¿me entiendes? sí, sí. Y a nivel visual quiero destacar lo que transmite el capítulo de Becker, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Esa idea de gótico, terror gótico, muy bien plasmada. Sí, es que el romanticismo es una palabra mal entendida, porque se entiende como romántico, ¿no? Sí, Como sí, el amor romántico. Pero como movimiento estilístico, literario, pictórico, el romanticismo, en la tercera temporada hicimos 2 capítulos cuyo tema central era un concepto estilístico, que era la ilustración con Goya sí, y el romanticismo con Becker, ¿no? Y eso sí que me pareció ya como chulería, ¿no? Como diciendo, hala, vamos para allá. sí. Pero verdaderamente sí es algo que pocas veces se ha hecho. Sí. Y bueno, también de la tercera temporada, el primer capítulo Es de Hitchcock. Hitchcock, con el suspenso y quizá un homenaje a Vértigo, pareció también muy interesante. Generalmente, cada vez que puedo reveo muchos capítulos, pero son los que más como que me marcaron Ujú. incluso para lo que es estudiar y, como te digo, cambiar un pensamiento, una idea y aprender, incluso historia española, que no sabemos casi nada acá. Es así. Eh, Muy bien. sobre todo después o sea, antes de lo que es independencia de Argentina, no teníamos ni idea y sí sabemos, bueno, porque yo he estudiado crítica de arte, después de cine, un poco de música, pero se sabe poco y está bueno poder aprender y divertirse al mismo tiempo. Sí, sí. Así que, Encantado. bueno, esto ha sido, creo, todo lo que quería Muy escuchar. bien. Me ha encantado, sinceramente. Eh, Igualmente. muchas cosas bueno, para ahora yo bueno, tenía pensado, obviamente, le tengo que pedir la autorización para subir a YouTube, eh, Ujú. porque, bueno, va a ser un canal nuevo que estoy armando, que voy a entrevistar, estoy buscando, es complicado acá gestionar lo que son entrevistas a directores españoles de varias series, pero bueno, es el primero que se animó, bueno, me respondió, así que la idea es un poco de ver en cada serie, analizar y bueno, con algo específico, por ejemplo acá jugar un poco con lo que era Viaje en el Tiempo y después Próceres y demás. Así Muy que bien. la verdad, muy agradecido. Ya después, Igualmente. apenas esté todo editado y subido, se lo voy a compartir, si no le molesta. Perfecto. Muy bien. Así Perfecto. que, perfecto. Muy bien. Pues nada, encantadísimo, ¿eh? Muchísimas gracias, Javier. Nos A ti mantenemos en en contacto. comunicación por la edición y demás. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias, ¿eh? Nos vemos. Chao, Luego. chao. Chao.